El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación, y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Gloria al Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que solo lo recibe. Ayúdeme a orar un minuto. Ore por mí, que sea el Señor revelando la palabra, que sea el Señor hablándole a su vida, que sea el Señor hablando al pueblo en esta noche. Padre que estás en gloria, te doy gracias, Señor, por el privilegio, Dios mío, que me das de traer tu palabra, Señor. Hoy me presento delante de ti, Dios mío, Padre, para darte gracias, Dios mío, porque sé que tú eres bueno, Padre eterno. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Dios mío. Yo pongo mi vida, Dios mío, y todo lo que soy en tus manos, Dios mío. Perdona mis errores, perdona mis faltas, perdona mis pecados, porque sé que te fallo, Dios mío. Pero yo pongo esta palabra en tus manos, Señor. Toma el control, Señor, porque tú nunca lo pierdes. Toma el control de principio a fin, Dios mío amado. Usa mis labios, Dios mío. Habla, Dios mío, de la gloria a tu pueblo. Habla a tu pueblo conforme a tu voluntad, no la mía, Señor amado. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, pero mientras toman sus asientos, no dejen de alabar a Dios. Regálele palmas antes de sentarse. Regálele palmas al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Páseme la Biblia. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, hermano. Que bendiga. Santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pues yo no le puse título, pero creo que en el mensaje decía: la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se acomoda. Gloria al Señor. Ese es el significado de Pérgamo. Miento, el significado de Pérgamo es matrimonio consumado, pero a la iglesia se le decía o se le conocía como la iglesia acomodada. Gloria al Señor. Leyendo un poco, ¿verdad? Veo que la iglesia de Pérgamo era una famosa entre ese tiempo. Una iglesia donde se movían muchas cosas. Gloria al Señor. Una iglesia que gloria a Dios, en ella estaba ubicada la segunda biblioteca más grande del mundo, después de la biblioteca de Alejandría. Gloria al Señor. Los habitantes de Pérgamo le daban mucho valor a la lectura y a la escritura. Oiga bien, eran famosos por la elaboración de pergaminos, y la escritura era una de sus principales industrias. Pérgamo fue nombrada como la capital del Imperio Romano en la región de Asia Menor. Es decir, a la ciudad de Pérgamo era el centro religioso y político de ese lugar. Pero Jesús le estaba diciendo que aunque era una ciudad muy dada a la escritura y a la lectura, donde había muchos libros llenos de palabras sabias de grandes filósofos, su palabra, la espada aguda de dos filos, era superior a todas. Gloria al Señor. El Señor me traía un poco
a este lugar y yo no entendía la palabra que el Señor quería hablar a su pueblo. Y todavía hoy, mientras estaba en la silla, yo decía, Señor, ¿qué quieres hablar a tu pueblo? No entiendo. Porque yo saqué un estudio, pero no sé qué es lo que quieres hablar a tu pueblo. Gloria al Señor, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y mientras estaba ahí, yo le decía, yo voy a hacer lo que tú quieras, Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Me postré ahí a orar. Cuando la hermana Guadalupe daba el inicio del culto, gloria al Señor, aleluya. Y yo estaba ahí y yo empecé a llorar. Y empecé a llorar y empecé a orar y empecé a llorar. Y entonces vino la presencia del Señor a mi vida y me dice, levántate. Levántate porque yo escuché tus palabras. Yo escuché tus palabras cuando tú dijiste que ya no querías ser igual, que ya no querías seguir estancada en el mismo lugar. Yo escuché tus palabras, así que levántate de ese lugar y deja de llorar. Gloria al Señor. Y yo me levanté y me fui allá y adoré y alabé con toda la fuerza de mi corazón. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Y yo le decía, Padre, pero yo ya tengo el mensaje, pero no es lo que tú quieres, me dice el Señor. Padre, pero yo ya tengo el mensaje. Tú me regalaste ese mensaje, ¿cómo lo voy a cambiar? Pero es que no es lo que tú quieres, es lo que yo quiera. Y tú me dijiste que te ibas a mover bajo mi voluntad y no la tuya. Gloria al Señor, aleluya. Entonces eso significa que yo hoy les voy a traer mi testimonio. Hasta el día de hoy ya pasaron más de 8 años y yo aún no he hablado de mi testimonio. Gloria al Señor. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Y mientras mi hermanita Colin leía, esa palabra me quedó. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Gloria al Señor. Para los que creen que Dios no cambia los mensajes, sí los cambia. O quizás este mensaje no era el que Dios quería que yo trajera esta noche, sino el que Él quería. Gloria al Señor. Y así rápidamente yo les voy a testificar de mi vida. Gloria al Señor. Tuve la intención de predicar la palabra, pero el Espíritu Santo cuando nos inquieta, nos inquieta. Y no podemos hacer lo que nosotros queremos. Gloria al Señor. Yo me paré en este lugar y yo dije, Señor, no voy a predicar. ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? Tu hija está angustiada. ¿Hay algo imposible para mí? Me decía, hija mía. No, no hay nada imposible. Solo predica. Gloria al Señor. Y así rápidamente le cuento, hermano. Yo era una niña de muy corta edad y yo recuerdo, gloria al Señor, que yo me crié con mi abuelita. Yo tengo conocimiento desde 5 o 6 años que yo me crié con mi abuelita. Mi mamá se casó, hizo otra familia, tuvo otros hijos. Y esta mujer era una niña y se quedó con su abuelita. Nunca entendió por qué, pero ella se quedó con su abuelita. Cuando yo llego a crecer y a crecer y a crecer, yo miraba que mi mamá llegaba con regalos, el esposo de mi mamá llegaba con regalos a la casa para mis hermanos. Y yo solo me quedaba viendo y yo decía, ¿y mi regalo? ¿Dónde está mi regalo? Pero nunca pedí, sino que en mi mente y en mi corazón, esa niña preguntaba, ¿dónde está su regalo? En ese momento no lo comprendía, gloria al Señor.
Y fui creciendo, y fui creciendo, y fui creciendo hasta que llegué a una edad ya de adolescente y seguía viviendo con la abuelita. Gloria al Señor. Mi vida fue marcada desde niña. Mi vida fue marcada desde niña. ¿Saben por qué? Porque yo esperaba amor de mi mamá, amor de mi papá, y no lo hubo. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué? Esa niña se fue llenando de odio, de rencor hacia su madre más especialmente. Pero esa niña llegó a crecer, llegó a ser mujer, se casó y tuvo hijos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Llegué a conocer a Cristo y me aparté de Él. Vive Jehová de los ejércitos. Pasé como 10 años vagando, sin rumbo y sin dirección. Santo es el Señor. No sé por qué Dios me pone a dar este testimonio cuando nunca lo había dado. Y yo dije, Señor, en tu momento lo haré. Y este es el momento, me dijo el Señor. Mis hijos eran de una edad de 5, 7 años, porque no se llevan de mucha de diferencia. Gloria al Señor. Y yo recuerdo que empecé una vida desordenada. Una vida desordenada donde no tenía respeto ni para mi esposo, ni para mis hijos, ni para mi madre, ni para mis vecinos, ni para nadie. Gloria al Señor. Me envolví en el mundo de las drogas. Me envolví en el mundo de la prostitución. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Y sabe, Satanás me llevaba a un lugar más y a un lugar más y a un lugar más, porque él intentó no solo una vez matarme, gloria al Señor, pero yo no lo entendía. Yo recuerdo que mientras estaba metida en la prostitución, yo me iba hasta una semana de mi casa. Yo me iba hasta 15 días de mi casa. Iba a parar a hoteles lujosos, sin importarme lo que sentía el corazón de mi esposo. Gloria al Señor. Yo iba. Satanás me envolvió tanto en el licor, me envolvió tanto en la drogadicción, pero él se dio cuenta que por ahí no era mi debilidad. Cuando yo empecé a probar la droga, la marihuana, la cocaína, a mí eso no me satisfació. Y yo dije, no, pero eso para mí yo sentía que no era lo mío. Gloria al Señor. Y yo decía, no, es que esto no me gusta. Y empezaba a tomar, y es que esto tampoco me gusta. Y empezaba a drogarme, y tampoco me gusta. Hasta que llegó el momento donde Satanás me involucró en la prostitución. Por medio de amigas. Gloria al Señor. Esos amigos que te dicen, no te va a pasar nada, que solo te llevan a la destrucción. La voz de Satanás es la que estás escuchando ahí. Gloria al Señor. La voz de Satanás. Gloria al Señor. Yo recuerdo que, según una amiga, me dice, es que vieras que quieres trabajar como dama de compañía. Escuche bien. ¿Quieres trabajar como dama de compañía? ¿Cómo es eso? Sí. Acompañar a hombres adinerados. Gloria al Señor. Yo le dije, ¿cómo así? Sí. Y ya entrado en ese mundo, hermano, Satanás se dio cuenta que ahí estaba mi debilidad. La debilidad al dinero. Gloria al Señor. Cada que esta mujer que ustedes ven aquí se iba de viaje, de gira, como le decían, no volvía a su casa con $100. No volvía a su casa con $1,000. Eran 15,000 hasta 5,000 dólares dentro de su bolsa. Gloria al Señor. Y entre más yo miraba plata, más quería. Y más quería. Y más quería. Gloria al Señor. Y se me había olvidado que yo tenía una familia. Se me había olvidado que yo tenía un esposo. Se me había olvidado. Se me había olvidado que yo le serví en un tiempo a un Dios poderoso. Lo tenía enterrado.
Lo tenía enterrado Dios porque en ese momento yo ya no me importaba. Gloria al Señor. Y el tiempo fue avanzando y fue avanzando y fue avanzando. Y fui cayendo más. Y fui cayendo más. Yo recuerdo que yo me agarraba de golpes con mi esposo. Yo me agarraba de golpes. Muchas veces mi esposo me dejaba los ojos azules. Gloria al Señor. Porque lo que Satanás quiere es destruir. Porque la palabra lo dice. Él vino a matar, a robar y a destruir. Gloria al Señor. Pero sabe, Dios en su misericordia se acordó de mí. Dios en su misericordia se acordó de mí. Gloria al Señor. Había una madre orando, que aunque yo la odiaba, ella oraba por mí. Una madre que llegaba a mi casa y no me tembló la mano en pegarle. Gloria al Señor. A mi propia madre. Pero ¿sabe por qué? Porque andar en el mundo, eso es lo que nos deja. No tener respeto para las personas, para nadie. Gloria al Señor. Y no me importaba. Y yo siempre le contestaba de unas palabras groseras a mi mamá. Y siempre le eché en cara que ella no tenía derechos sobre mí, que nunca los había tenido porque ella me había dejado abandonada. Padres, cuiden de sus hijos. Cuiden las palabras que le dicen a sus hijos. Porque sus hijos son marcados desde niños. Desde niños los hijos son marcados. Y aunque usted no lo crea, así como a mí me marcó, así hay muchos niños que son marcados. Gloria al Señor. Y que solo el poder de Dios es que nos limpia y que nos levanta otra vez. Gloria al Señor. Yo no tenía respeto para mi mamá. Yo no tenía respeto ni para mi esposo. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Y seguí caminando en esa vida y seguí caminando. Recuerdo que vino una hermana de Nicaragua, que es hermana en Cristo y es hermana de sangre también. Gloria a Dios. Y recuerdo que mientras yo me iba a la calle, según yo, a divertirme, ella oraba en mi casa. Ella oraba en mi casa y yo no me daba cuenta. Yo llegaba a mi casa, ponía un pie en mi casa y ahí mismo yo quería devolverme. ¿Sabe por qué? Porque ahí se había levantado un altar a Dios. Porque ahí se había levantado un altar para Dios. Y Satanás no le gusta eso. A Satanás no le gusta cuando hay una casa donde se adora a Jesucristo. No le gusta. Y era lo que me pasaba a mí. Yo llegaba a mi casa y salía en términos de segundos porque no soportaba estar en ese lugar. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Pero un día yo recuerdo y nunca se me olvida, lo tengo tan acá en mi mente como si hubiese sido ayer. Yo recuerdo que nunca casi me quedaba a dormir. Yo llegaba en las madrugadas. Llegaba a las 5, 4 de la mañana. Nunca había pasado una noche en mi vida que yo estuve así dando vueltas. Nunca había pasado una noche ahí en la casa. Llegaba en las madrugadas. Mi esposo cuidando a los niños y yo en la calle. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Aleluya. Y más iba avanzando el tiempo y más iba cayendo. Y más iba avanzando el tiempo y más iba cayendo. Llegó un punto donde mi esposo ya no soportó y dijo, bueno, ella hace eso, yo voy a hacer lo mismo. Y empezamos, él y yo. Él con mujeres y yo haciendo mi vida. Gloria al Señor. Pero la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es grande. Y un día yo llegué a mi casa. Y me quedé todito el día. Era algo raro. Y recuerdo que ese día hasta mi mamá se sorprendió y me dijo, qué extraño verte aquí.
Le digo yo, sí, estoy aburrida. Pasó el día, pasó la noche, y cuando se hicieron las 10, 11 de la noche, yo recuerdo que yo me acosté en mi cuarto, en mi cama, y me quedé dormida de lado, de medio lado. Ese día mi esposo estaba viendo una película. Y ese día yo me quedé como entre dormida y despierta. Pero llegó un momento donde yo medio cerré los ojos. Y cuando yo cerré los ojos, me di cuenta que iba cayendo en un abismo. Iba cayendo en un abismo. Iba cayendo en un abismo, en un abismo. Era una oscuridad. Y yo solo podía ver la oscuridad. Esa oscuridad que rodeaba. Y yo abrí mis ojos y yo veía la oscuridad. Yo veía la oscuridad. Y yo estaba luchando. Yo decía, Señor bendito, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo empecé a orar en ese momento. Escuche bien. Hasta el momento en que me vine a acordar de Jesús. Y mientras yo iba cayendo en ese hueco, yo recordé cuando estuve en la iglesia. Yo recordé y dije, voy para el infierno. Fue lo primerito que se me vino a la mente. Voy para el infierno. Y en ese momento yo, cuando me acordé, yo le dije, Señor, ten misericordia de mí. Perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Y no paraba de clamarle y de orarle y de decirle, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Oh, Samana. Y yo le dije, Señor, yo prometo servirte, adorarte con todas las fuerzas de mi corazón. Yo predicaré tu palabra donde tú quieras, a donde tú me quieras enviar. Yo iré y llevaré tu palabra y predicaré tu palabra donde tú quieras que yo vaya. Gloria al Señor. Tan solo ten misericordia de mí. Cuando yo dije esas palabras, yo sentí como una mano que me agarró. Nunca vi, yo nunca vi, solo sentí la mano que me agarró. Gloria al Señor. Y era una lucha la que yo estaba viviendo en ese momento. Y recuerdo que cuando yo abrí mis ojos de donde yo estaba, yo vi a mi esposo y yo seguía de lado. Y yo veía a mi esposo y yo veía que mi esposo estaba pero ingrido viendo la película. Gloria al Señor. Mi cuerpo estaba frío. Porque a mí me había dado un infarto. Gloria al Señor. Cuando yo abro mis ojos, yo por dentro gritaba. Yo sentía que mi voz era fuerte, la voz. Cuando yo le decía a mi esposo, levántame, muéveme porque me estoy muriendo. Levántame, muéveme, levántame, porque había una lucha. Yo me iba y volvía. Yo me iba y volvía. Pero ¿sabe qué era lo que estaba aconteciendo en ese momento? Había una lucha entre la muerte que quería arrebatar mi vida. Gloria al Señor. Santo es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Muévame. Muévame, le decía. Y él nunca me movió. Nunca me movió. Y yo en aquella angustia, porque yo decía, si él no me mueve, yo me muero. Y no sé si Dios me ha perdonado todavía. Gloria al Señor. Si no me mueve, yo me muero. Y yo gritaba, pero él nunca me escuchó. Y yo le decía, muévame, muévame, muévame. Pero Dios no había terminado conmigo. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Bendito es el nombre del Señor.
poder en Cristo. Amén. Recuerdo que de un momento mi esposo escuchó una pequeñita voz que le dijo que me moviera. Y entonces él se me quedó viendo fijo y me dijo, ¿te pasa algo? Y yo no le contesté. ¿Te pasa algo? Y yo no le contesté. Y cuando él me dijo la tercera vez, él empezó a tocarme y se dio cuenta que yo estaba fría. Y empezó a moverme. Y empezó a moverme y yo me fui nuevamente. En esa oscuridad. Y él batallaba conmigo. Y él se fue corriendo donde mi mamá a decirle lo que estaba sucediendo. En eso llegó mi mamá. Eso ya me lo contó él. Mi hermana. Gloria al Señor. Y empezaron a luchar. Llamaron al pastor de la iglesia donde nosotros íbamos. El pastor dicen que llegó como 3 horas después. Y ellos empezaron a luchar. Y ellos estaban luchando. Pero era una lucha. Era una lucha contra la muerte en ese momento. Porque Satanás sabía que Dios, cuando Él me vio desde el vientre de mi madre, Él sabía para lo que me quería. Y que Él tenía un propósito para mi vida, un propósito para mi familia, un propósito para mi esposo y aún para mis hijos y para mis nietos. Gloria al Señor. Yo no sabía, pero Dios ya lo sabía. Ya Él sabía. Gloria al Señor. Y cuando Dios determina algo para usted o para mí, se hace. Gloria al Señor. Se hace y se cumple. Gloria al Señor. Aleluya. Satanás nunca va a hacer nada sin que Dios no le dé permiso. Todo lo que Satanás hace es por orden muchas veces de Dios. Tenemos el ejemplo de Job. Dios lo permitió, así como el ejemplo de muchos otros. Dios permite muchas cosas para que nosotros nos enderezcamos y empecemos a caminar por el camino que nos lleva hacia Cristo. Amén. Gloria al Señor. Recuerdo que esa noche fue una noche de lucha. Una noche de lucha. Y mi esposo me cuenta que cuando él me vio en esa angustia que mi cuerpo no volvía, él salió del cuarto donde estaban luchando esos hermanos, orando. Y entonces él se fue a una esquina de la casa y se arrodilló e hizo un pacto con Dios. Y quizás ese era lo que Dios quería, que ambos hiciéramos el pacto esa noche. Por eso es que yo en ese momento estaba luchando y Dios estaba luchando conmigo también, el ángel de Jehová. Él quería escuchar de los labios de mi esposo que él también le iba a servir. Gloria al Señor. Y desde ese día yo muchas veces tropecé y caí, pero mi esposo no. Gloria al Señor. Ha seguido él avanzando, ha seguido caminando, gloria a Dios, aleluya. Y se ha mantenido fiel. Y aquí estamos los dos sirviendo a Dios, gloria al Señor. Santo es el Señor. Recuerdo que ese día yo humillé al pastor. No era yo, pero lo digo así para que me entienda. En ese momento estaba el mismo Satanás dentro de mí, porque yo no había venido a Cristo en ese momento. Y terminé endemoniada. Terminé humillando, Satanás humillando al pobre pastor. Un pastor donde se presentó a orar por una endemoniada sin espada. Sin espada. Y el día que el pastor predicaba acerca de esto, eso a mí me llegó al corazón.
Y yo decía, ¿cómo es posible que dentro de la iglesia muchos siervos, muchos hijos de Dios se paran en el altar sin llevar su espada? El hermano lo recalcaba un día de esto. ¿Cómo va a ser posible que el celular si no le da pereza llevarlo, pero la palabra de Dios sí le da pereza llevarlo? Líderes, Aleluya. Suéltala, mi rey. hermanos, en este altar Amén, amén. pasan aún a cantar un especial y no traen su Biblia. Suéltala, mi rey. Es una irreverencia. Y no al que está aquí ni al pastor, es a Dios la Amén, irreverencia. amén. ¿Cómo nos ha venido hablando el Señor? ¿Cuántos hermanos se han parado en este altar? El pastor, la hermana Juanita, el hermano, gloria al Señor, Josué, el hermano Isidro. Y hoy nuevamente el Señor lo trae. ¿Cuándo vamos a entender? Iglesia acomodada, decía. Estamos acomodados. Amén, amén. Estamos acomodados. Suéltala, mi Ay, rey. Señor, un siervo de Dios presentarse a un hogar sin su espada. Aleluya. Fue humillante, créalo. Es terrible, hermanos. Es terrible cómo el pueblo de Dios está acomodado. Es terrible cómo la iglesia se ha acomodado en estos tiempos. ¿Cuántas cosas hemos dejado meter dentro de la iglesia? ¿Cuánta apostasía dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque no queremos entender. Se nos habla y se nos habla una y otra vez y no queremos entender. Amén, amén. Suéltala, mi Gloria al rey. Señor. Habla, papá, en ¿Cómo va esta a ser noche. posible que yo me suba a este altar a presidir y no traigo mi espada? Aleluya. ¿Hasta cuándo, pueblo, van a entender? Gloria a Dios. ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios va a entender? Gloria al Señor. No olvide cómo este pastor salió humillado por Satanás por no andar su espada. Gloria al Señor. Y no fui yo, sino que fue el mismo Satanás, porque él es el que se encarga de burlarse de usted y de mí cuando no obedecemos. Amén. Gloria al Señor. ¿Acaso no es él el que nos lleva a andar entre la droga, entre la inmundicia y después se está riendo de nosotros? Amén, amén. Cierto es. Entendamos, hermanos. Gloria al Señor. Entendamos. Gloria al Señor. Cuando mi esposo termina de orar y de decirle, Señor, hoy hago un pacto contigo. No es con nadie, no es con el hombre, es contigo. Fue directo. Él ni siquiera sabía orar, porque él era católico de los católicos envenenados. Y él se fue y se arrodilló en esa esquina y le dijo, Dios mío, hoy yo te entrego mi vida y te voy a servir. Oh, le regresa la vida a la hermana Geisa. Y fue tan maravilloso. Y yo lloraba y yo tenía miedo. Yo tenía miedo porque yo creí que ese iba a ser el último día de mi vida. Pero no fue así. No fue así. Gloria a Dios. Porque cuando ya Dios determinó algo para usted, ya lo determinó. Y no se puede echar para atrás. Porque la palabra de Dios dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Y él lo hará. Habló y no lo ejecutará. Gloria al Señor. Santo es el nombre del Señor. Y sabe, muchas veces nos ha tocado adorar en la iglesia como locos. Y muchos hermanos se burlan de nosotros. Porque la hermana Hazel o el hermano Benito están ahí. Para muchos estamos endemoniados. Pero solo Dios y nosotros conocemos de dónde venimos y por qué le damos la adoración que le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Oh, Sabalaya. Oh, Dios, sí, amaya. Y no me da vergüenza. No me da vergüenza testificar. No me da vergüenza decir lo que Dios hizo en mi vida. Porque lo que Dios hizo fue cosa grande. Amén.
Algo que para el hombre era imposible, para Dios no. Gloria al Señor, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Alabamos y adoramos tu nombre, Señor. Cuando vea a un hermano adorando, cierre sus ojos y adore también usted. No murmure, no critique, porque usted no sabe de dónde Dios sacó a ese hermano. Y no sabe por qué ese hermano adora con todas sus fuerzas a Dios. ¡Aleluya! Hacemos nosotros. Porque yo me paro ahí a mi esposo y lloramos ante la presencia del Señor. Porque nosotros sí sabemos de dónde Dios nos rescató. De la misma muerte y del mismo infierno me rescató el Señor. ¿Cómo no voy a adorar? ¿Cómo no voy a agradecer a Dios por lo que hizo en mi vida? Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Dios amado. Hay poder en Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Señor. Recuerdo que yo no llegué ese mismo día a los pies de Cristo, aún sabiendo la misericordia que Dios había tenido en mi vida. Yo fui como una semana después. Recibí 2 o 3 visitas del pastor, igual sin espada. Llevaba en su mano un casco en vez de su espada, sin su esposa y sin su espada. Y yo me quedaba meditando y yo decía, Señor, ¿cómo es posible? Una persona mundana. No olvide, eso aquí se me quedó de mi hermano Mario. Somos cartas leídas. Amén, así es. Usted y yo somos cartas leídas. Amén, así es. Más dentro de la iglesia, porque los que nos critican más son los que están dentro de la iglesia. Somos cartas leídas. Yo, una persona mundana, criticando a ese pastor. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible? Gloria al Señor. Recuerdo que pasó la semana y yo dije, Señor, aquí voy. Aquí voy. Y todavía esa semana Dios me guardó hasta que me reconcilié con Dios. Hasta que me reconcilié con Dios. Aleluya. Llegó el momento de la prueba. Para los hermanos que se bautizaron. Se bautizaron. Pero no acabó todo ahí. Ahí no acabó. Ahí empezó. Ahora es que empieza la prueba. Lo que me pasó a mí. Gloria al Señor. Volví a nacer. Volví a nacer. Se me dio el regalo de la vida nuevamente. Gloria al Señor. Y empezaron las pruebas. Recuerdo que no había pasado ni una semana y ya la hermana Hazel no tenía ni 10 colones en su bolsa. Pero yo seguía yendo a la iglesia y empecé a ir insistentemente. Yo, aquí en mi corazón, la palabra que yo le dije al Señor, la promesa que yo le hice al Señor, aquí la guardé. Aquí la he guardado. Porque la promesa que yo le hice al Señor no fue con el hombre que la hice. Amén. El pacto que yo hice no fue con el hombre que lo hice, fue con nuestro Dios. Y yo empecé a ir a la iglesia y recuerdo que empecé a ir a la iglesia y me metí de lleno en las cosas de Dios. Pasan 15 días, más o menos. Y recuerdo que un día viniendo de la iglesia pasamos por donde mi mamá. Y mi mamá hizo algo que no me gustó. Y entonces yo vine y la exhorté. Recuerdo que ese día mi mamá me dijo, se me van, no los quiero en la casa. Pero sabe, en ese momento yo dije, wow, pero ¿cómo mi mamá me va a correr? Pero no entendía que era ahí donde Dios iba a empezar a procesarme. Gloria al Señor, aleluya. Se me van. Vea, y nosotros nos fuimos, nos corrió. Nos fuimos, llegamos a la casa y no había absolutamente nada en la casa, ni arroz,
ni frijoles, ni aceite, ni azúcar, ni café, ni carne, nada. Pero nada es nada. Gloria al Señor, aleluya. Llega el siguiente día y empiezan a llorar los niños. Mami, tenemos hambre. Ay, amor, ¿cómo hacemos? Vayan donde la abuela, escondidito, no le digan que yo los mandé. Santo. Y se iban mis pobres hijos, donde la abuela. Abuela, es que tenemos hambre. Y mi mamá le daba de comer. Pero la hermana Hazel y el hermano Benito ya llevan como una semana sin probar nada de comida. A agua nada más estaban. Y no le estoy mintiendo. Estoy bajo la presencia del Señor. Y recuerdo que pasó esa semana y un día ya, para terminar la semana, yo recuerdo que hubo un culto pero glorioso, un culto hermoso donde se derramó la presencia del Señor. Y yo llegué a mi casa y yo le dije, me encerré en el cuarto y le dije, voy a orar. Y me metí a orar y empecé a reclamarle a Dios. Fíjese hasta dónde llegamos nosotros los seres humanos. Dios con su misericordia nos rescata del infierno y todavía vamos y le reclamamos. Qué conchudos que somos, de verdad. Y empiezo a reclamarle al Señor y a decirle, Señor, si tú me sacaste de ese lugar para aguantar hambre, ¿por qué me tienes así? Tu hija no puede estar así. Tus hijos no pueden estar así. Y empecé a orar y empecé a orar y empecé a clamar. Y empecé a recordarle al Señor que si no era Él que proveía a sus hijos, no eres tú quien provees a tus hijos, entonces ¿por qué los tienes muriéndose del hambre? Gloria al Señor. Mi alma te alaba. Para los hermanos que creen que hay hermanos que no pasan pruebas difíciles, sí hay hermanos. Hermanos que pasan pruebas difíciles, pero que no las andan divulgando. Solo se las dicen al Padre. Gloria al Señor. Y yo recuerdo que empecé a reclamarle al Señor. ¿Cómo es posible que tú me vas a tener en hambre? ¿Cómo es posible que cuando Satanás me tenía y yo andaba mi cartera llena de plata y ahora no tengo ni 10 colones para comer? Y empecé a reclamarle al Señor. Salí de ese cuarto y me fui a donde una tía. Y llegué y le dije, tía, es que vengo a ver si usted me puede fiar un frito y 5 tortillas. Y ella me dijo, sí, hija, llévate lo que estás ocupando. Ese día yo no sé si fue Dios que tocó el corazón de ella. No sé si ella vio la dificultad o la tribulación en la que yo estaba pasando. Y recuerdo que ese día me aliñó arroz y aceite. Gloria al Señor. Y ese día comimos. Y yo dije, gracias Señor, porque ya comimos. Mis hijos nunca perecieron porque tenían a la abuela. Y yo decía, ¿cómo es posible que una madre viendo a la dificultad de su hijo no le ayude? Pero muchas veces Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que hacer algo. Y yo le decía, no es mi mamá, es Dios tratando conmigo. Es Dios haciendo las cosas en mi mamá para que yo sea aprobada. Porque ella podía haberme dado todas las cosas fáciles, pero Dios quería pasarme por ese desierto. Gloria al Señor. Recuerdo que ya, eso fue como un domingo, un lunes llaman a mi esposo. José, ¿está trabajando? Venga a trabajar.